Vamos a empezar con mucho juicio, siendo muy cumplidos. La propuesta es que puedan participar con toda frescura, no les dé temor a equivocarse, ¿de acuerdo? Ya saben que en el chat pueden participar en la parte de privado, donde yo solamente lo veo, o todos, para que todos vean el concepto de ustedes. Hay todas esas posibilidades. Bien, pues entonces vamos a empezar. Listo. Jóvenes, muy buenas noches. Los casos propuestos nos van a permitir hacer un repaso sobre el enfoque de pacientes con taquiarritmias. Vamos a discutirlos con profundidad cada uno de ellos. Vean este caso clínico. Este es un hombre de 25 años de edad. Consulta por palpitaciones de 1 hora de evolución. Tiene ya 1 hora de evolución, está molesto. Él ha tenido otros episodios de una presión arterial satisfactoria. El pulso es un pulso de más o menos 220 por minuto, rítmico. La frecuencia cardíaca es igual, de 220 por minuto, rítmica. Al explorar el pulso yugular se ven las ondas A en cañón. Espero que hayan visto el video de New England Journal, que es muy ilustrativo de cómo se ven ese signo de la rana, cómo se ven las ondas A en cañón del paciente que tiene este tipo de arritmia, ¿sí? Si no lo han visto, al terminar esta actividad, mírenlo, porque de verdad con eso no se les va a olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esto hay un posible diagnóstico, pero por fortuna, en ese momento todavía está el paciente con la palpitación y se le toma este electrocardiograma. Un electrocardiograma que muestra las 12 derivaciones y muestra un dedo largo de ritmo. Entonces tenemos un buen enfoque. Listo. Aquí voy a hacer una aproximación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Bueno, ¿cómo procedemos a hacer la interpretación de ese paciente? Aquí estaba la propuesta de qué diagnósticos proponíamos para este paciente. ¿Tiene una taquicardia sinusal? ¿Tiene una taquicardia atrial? ¿Tiene una taquicardia por reentrada nodal? ¿Tiene una fibrilación auricular? ¿Tiene una taquicardia ventricular? Quisiera que ustedes me cuenten qué piensan de este paciente. Taquicardia sinusal, atrial, taquicardia por reentrada nodal, fibrilación auricular, taquicardia ventricular. ¿Alguno de ustedes tuvo chance de mirar el electrocardiograma y quiere probar? ¿Qué diagnóstico tiene? Ánimo, oigo opiniones. ¿O quieren que yo lo lea? Listo, ya hay propuestas. Entonces hay uno de ustedes que dice taquicardia por reentrada nodal, otro que propone una fibrilación auricular. ¿Qué más propuestas hay? Ahora tenemos 2 propuestas diagnósticas: taquicardia por reentrada nodal, fibrilación auricular. Ya está. ¿Sí? Fibrilación, recuerden que hay fibrilación ventricular y fibrilación auricular. Fibrilación ventricular, estaría el paciente sin pulso, sin presión, diríamos una línea simplemente ondulada, sin ver ningún tipo ¿ya? Entonces sería fibrilación auricular. Listo, perfecto. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, miren, yo les voy a hacer una secuencia de cositas para que de pronto les sea más fácil, ¿ok? Miren lo siguiente. La propuesta es la siguiente. Si vemos un paciente que está en taquicardia, entonces ahorita vamos a mirar si este paciente tiene taquicardia o no. Desde el paciente con taquicardia, la primera cosa para mirarnos es si tiene un RR constante o si es un RR variable. Si encontramos que es un RR constante, miramos luego si los complejos son estrechos o si los complejos son anchos. Si son complejos estrechos, tenemos todas estas posibilidades que vamos a determinar dependiendo de si hay onda P o no y otras características: taquicardia sinusal, taquicardia atrial,
flóter atrial, reentrada nodal, taquicardia atrial, taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Si los complejos son anchos, el RR constante, tendríamos una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. En caso de ser el RR variable y con los complejos estrechos, fibrilación auricular, taquicardia atrial polimórfica, presencia de ectopias supraventriculares frecuentes ante un paciente que tiene una taquicardia sinusal. Y si el RR es variable y hay complejos anchos, taquicardia ventricular polimórfica, torsade de Pointes, FA preexcitada y FA con bloqueo de rama. Entonces, aquí tenemos todas las opciones para hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la primera cosa que vamos a mirar nosotros es si el RR es constante. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿El RR es constante en este caso? Entonces, miramos con un caliper o si ustedes tienen un papelito y con un papelito hacen la marca y se dan cuenta si corresponde y es constante. Entonces, en este caso ven ustedes que el RR es constante. Entonces, fíjense ustedes que al decir RR constante ya estamos eliminando aquellas causas que son de RR variable. Una vez que hemos determinado que el RR es constante, podemos determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, escogemos un complejo que esté muy cerca de una rayita más oscura. El siguiente complejo, si hubiera caído aquí, 300. Si hubiera caído a 10 milímetros, 150. Está entre 300 y 150. 300 y 150 son 150 para distribuir entre 5 cajoncitos. 180, 220. Entonces tenemos una primera parte de 220 por minuto. Ya tenemos dos cosas. Tenemos que es un ritmo regular con una frecuencia de 220 por minuto. Definitivamente estamos frente a una taquicardia. Vamos a mirar lo que teníamos, la secuencia. Tenemos entonces taquicardia, sí señor, 220 por minuto, taquicardia. RR constante, RR constante. Entonces vamos hasta este punto por aquí. Complejos estrechos o complejos anchos. Entonces miremos y nos damos cuenta que los complejos que tenemos son definitivamente complejos estrechos. Entonces estamos frente a taquicardia con RR constante de complejos estrechos. Tenemos todas estas posibilidades: taquicardia sinusal, taquicardia atrial, flóter atrial, reentrada nodal, taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Entonces vamos a mirar cómo vamos a proceder. La siguiente parte es la búsqueda de si hay onda P. Si yo encuentro una onda P, puedo decir, estoy frente a una taquicardia sinusal, estoy ante una taquicardia atrial y listo. Busco y me es imposible determinar si hay onda P precediendo el complejo. Ya lo que me queda por buscar es si de pronto hay una onda P posterior al complejo. Yo no veo con claridad si de pronto aquí puede haber una P posterior al complejo. Queda aquí uno con la duda de si de pronto pudiese estar una Pcita posterior al complejo. Una derivación muy importante para mirar es V1 en este tipo de taquiarritmias. Y vean ustedes aquí, y lo van a reconocer en un ejemplo adicional que les traigo, cómo en la parte final de V1 hay una recita prima. Mírenla pequeñísima, pequeñísima, pero en este tipo de taquicardia, esta R, miren ustedes, R chiquitica, S, una R prima. Vamos a mirar si al momento de entrar al ritmo sinusal desaparece la pequeñita onda R. Entonces, tenemos una taquicardia rítmica, taquicardia, 220 por minuto, RR constante, de complejos estrechos. ¿Hay onda P? Hombre, yo no veo onda P de tipo sinusal. No es una taquicardia sinusal. Además, la frecuencia de 220 por minuto hace que no sea una taquicardia sinusal. Como no veo onda P, tampoco puedo decir que es una taquicardia real. ¿Sí? No veo ondas de flóter, que yo estaría mirando. El flóter, recuerde que se dispara a 300 por minuto y usualmente da una taquicardia rítmica con un bloqueo 2 por 1 y entonces la frecuencia es de 150, porque la despolarización de la aurícula se hace a 300 por minuto y se da
un bloqueo 2x1 donde la frecuencia de la aurícula es de 300 y la frecuencia del ventrículo es de 150. Entonces vería uno las ondas de Flotter, pues tampoco es un Flotter atrial. Entonces estamos muy probablemente ante estas dos posibilidades, una reentrada nodal o una taquicardia atrioventricular ortodrómica. Las dos son prácticamente iguales. Entonces, ante este electrocardiograma, hacemos el siguiente diagnóstico. Hombre, este paciente lo más probable es que tenga una taquicardia por reentrada nodal versus, porque es también posible, una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. ¿Listo? ¿Cuál es la razón? Recuerden ustedes cómo se hace esta taquicardia. Entonces, el paciente que tiene una reentrada nodal, entonces lo que ocurre con él es que en el nodo AB se hace un movimiento circular y por cada giro que da despolariza aurícula y ventrículo. Y como lo hace simultáneamente, entonces la taquicardia es completamente rítmica y no se ve onda P. Como les decía ahorita, muchas veces se puede producir primero una despolarización del ventrículo y luego una de la aurícula retrógrada y da origen a una pequeñita P retrógrada, que es la que estábamos mirando ahorita en V1, aquí, en la parte posterior del complejo, ¿de acuerdo? Entonces, a este paciente la propuesta es que presentamos el diagnóstico como una taquicardia por reentrada nodal, pero no descartamos de que sea una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el movimiento ortodrómico? Recuerden ustedes que esa es la situación en la cual la persona tiene un asa anómalo y la forma como se hace este movimiento es una taquicardia donde viene de la aurícula, baja por el GIS normalmente y retorna por el asa anómalo y hace este movimiento de giro donde se involucra un asa anómalo. Entonces, cuando yo resuelvo la taquicardia por reentrada nodal, bien sea con maniobras vagales o con adenosina, el paciente me llega con un ritmo sinusal completamente normal. Si tiene un movimiento circular ortodrómico a través de un asa anómalo, me aparece entonces un PD corto y una onda delta. Entonces, dependiendo de cómo salga, yo puedo decir, me sale a un PD normal y un QRS estrecho, definitivamente estoy frente a, escúcheme, hay alguno que tiene, silencien sus micrófonos, amigos, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas. Listo. Entonces, esto me hace a mí la diferencia. Miren el ejemplo tan bonito que les voy a mostrar a continuación. El ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo muy bonito. Una paciente que vimos la semana pasada. Es una jovencita que está en su segundo mes de embarazo. Consultó por palpitaciones. Había tenido de pronto otros episodios de palpitaciones y llegó a urgencias esta vez con las palpitaciones. Enfrentémosla. Primer detalle, ¿rítmico o arrítmico? Alguien está haciendo, Luis, una pregunta muy interesante y vamos a comentarla enseguida. Esta la respondo enseguida sobre la posibilidad de diferenciar las dos taquicardias. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, hagamos el ejercicio con este electrocardiograma. Primero que todo, ¿es rítmico o arrítmico? ¿Qué les parece? Es completamente rítmico. No es una FA, no es una taquicardia atrial multifocal. Listo. Complejos, vamos a ver la frecuencia. Entonces, tenemos aquí, busquemos uno más oscurito, no, en ningún momento lo hay. Están a 10 milímetros, o sea que la frecuencia es de 150 por minuto. Entonces tenemos una taquicardia definitivamente. Paciente con 150 latidos por minuto. ¿Complejos estrechos o complejos anchos? Miren ustedes cómo es definido, complejos estrechos. Entonces, hasta este momento tenemos una taquicardia rítmica de complejos estrechos. Vamos a buscar onda P y no somos capaces de comprometernos de que haya onda P antes del complejo para decir taquicardia sinusal o taquicardia atrial.
buscamos si hay posterior al complejo. No somos capaces de decirlo, pero observen B1. Esta es la pequeñita R terminal a la que me refería. Cuando se ve esto en B1, esta R terminal muy probablemente es la R que se ve retrógrada. A este paciente se le realizaron maniobras vagales ante el diagnóstico de una taquicardia por reentrada nodal versus taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Alguien muy juiciosamente dice, profe, usted ve si este paciente tiene alternancia eléctrica, porque si tuviera alternancia eléctrica es más probable que fuera una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Eso es correcto. No es patognomónico, pero si hay alternancia eléctrica es más probable que sea atrioventricular con movimiento ortodrómico. ¿De acuerdo? Entonces se le hace la maniobra vagal y miren a lo que sale. Miren qué bonito ya a lo que sale esta paciente, donde vemos la frecuencia 300, 150, 100 por minuto. Y acá vamos a ver ya sin ninguna duda las ondas P. No hay un P de corto, no hay una onda delta, está en un ritmo sinusal. Esta paciente estaba haciendo una reentrada nodal y miren cómo cambió la morfología de B1. Ya no se ve esa recita terminal que veíamos durante la taquicardia, ¿la ven? Esta era una R posterior al complejo. Correcto. Entonces, vean qué bonito. Hicimos el ejercicio en esta paciente, taquicardia, 150 por minuto, RR constante, complejo es estrecho, no hay onda P que indique ritmo sinusal o taquicardia atrial, no hay ondas de flóter atrial, es o una reentrada nodal o una taquicardia atrioventricular ortodrómica, donde miraríamos si hay o no hay alternancia eléctrica. ¿Listos? Buena esa, mis amigos. Y nos vamos pues para el siguiente caso. Hay una pregunta sobre el que acabamos de discutir. Es un caso muy bonito de reentrada nodal, ¿cierto? Una taquicardia por reentrada nodal. Esa paciente, si ha tenido episodios a repetición, posiblemente haya que hacer un estudio electrofisiológico. No dejen de ver el video del New England Journal para que vean las ondas A en cañón, que son muy características de esta arritmia. Bien, pues esta señora es una señora de 68 años de edad. Es una paciente que tiene como antecedente hipertensión arterial por mucho tiempo, consulta ahora por palpitaciones, disnea de medianos esfuerzos. O sea que esta paciente está quejándose de palpitaciones y disnea, que nos va a permitir a preguntarnos, hombre, ¿será que esta paciente tiene un trastorno del ritmo? ¿Tiene una falla cardíaca? ¿Por qué tiene esa disnea? Entonces, son preguntas que la sintomatología nos empiezan a obligar a pensar qué es lo que está pasando con esta paciente. Entonces, la encontramos hipertensa, tomamos el pulso de esta paciente y encontramos que es un pulso irregular. No hay un patrón determinado, que diga uno, hay un latido prematuro con pausa compensadora, sino que pap, 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 pap. Ausculto el corazón y encuentro también que los ruidos cardíacos son irregulares. Con un compañero en un minuto hace una contabilización de la frecuencia de pulso y el otro hace la frecuencia cardíaca y encuentra que hay una diferencia entre 10 y 20 latidos. Hay una disociación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. Ya estamos clínicamente pensando que ese paciente tiene definitivamente una arritmia y nos atrevemos a proponer que probablemente tenga una fibrilación auricular con esa semiología. Entonces, miramos el electrocardiograma y hacemos el análisis. Aquí tenemos un electrocardiograma con las 12 derivaciones y tenemos un dedo largo. Ok. Primer detalle, rítmico o arrítmico. Ahí tenemos un dedo largo. Rítmico o arrítmico, para que empecemos a hacer el ejercicio. Es arrítmico. Vean ustedes que nos encontramos con un RR que es variable. Miren, el RR en este paciente unas veces es más corto, otras veces es más largo. Entonces ya estamos ante una RR variable. Aquí ya no podemos utilizar la estrategia para contabilizar la frecuencia cardíaca de mirar el complejo siguiente a cuántos milímetros está. Nos toca contar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 complejos. Está con una frecuencia de 120 por minuto. Listo, ya tenemos que ese paciente tiene una taquicardia. Entonces, el esquema que les he propuesto, ¿cuál es el esquema que les he propuesto? ¿Taquicardia tiene este paciente? ¿Sí o no? Hombre, tiene 120 por minuto. ¿El RR es constante? No, el RR es variable. Sigue la siguiente análisis. ¿Los complejos son estrechos o son complejos QRS anchos? Si son complejos estrechos, tengo como diagnósticos posibles una fibrilación auricular, una taquicardia atrial polimórfica o la presencia de ectopias supraventriculares frecuentes en un paciente que tiene taquicardia sinusal. Pues miremos nuestro electrocardiograma y miremos qué está pasando con ese paciente. Entonces miramos el electrocardiograma y nos encontramos de que ese paciente tiene un RR variable y empezamos a buscar la presencia de onda P para definir si es sinusal, si el RR variable, podríamos tener un ritmo sinusal. Miren, por ejemplo, yo tendría un ritmo sinusal y tener una extrasístole, aquí la otra vez la P normal, una extrasístole, la P normal. Entonces me estaría dando un RR variable por la presencia de ectopias ventriculares. Pero vean ustedes que empezamos a buscar onda P y, miren, no es capaz uno de decir que yo estoy viendo en algún punto, miren, no estoy viendo, veo, sobre todo donde el RR es más largo, como lo que vemos aquí, yo no alcanzo a ver onda P. Entonces, este paciente me permite a mí decir, estoy frente a una fibrilación auricular, RR variable, sin onda P, fibrilación auricular. Para decir una taquicardia atrial multifocal estaría viendo, por ejemplo, esto, por lo menos estaríamos viendo que hay P's de diferentes morfologías, por lo menos 3 morfologías y una frecuencia cardíaca elevada. Entonces, esto nos haría decir que estoy frente a una taquicardia atrial multifocal, la evidencia clara, no dudosa. Uno dice, ¿será esto que esto es una onda P? ¿Será esto una onda P? Ven ustedes que uno no es capaz de identificar y decir, estoy frente a una onda P. Entonces, aquí tengo que identificar, cuando voy a hacer el diagnóstico de taquicardia atrial multifocal, la claridad de ver ondas P identificables de por lo menos 3 morfologías, ¿de acuerdo? Entonces, esta paciente tiene una, aquí están las preguntas, taquicardia sinusal. Hombre, esa paciente, no, el ritmo es irregular, el RR es variable, no hay onda P. Taquicardia atrial, no hay onda P. Taquicardia por entrada nodal, el RR es variable. Fibrilación auricular, vale. Taquicardia ventricular, tendríamos complejos QRS anchos. Entonces, este paciente tiene definitivamente fibrilación auricular. ¿Qué otros hallazgos llaman la atención con esta paciente? ¿Ustedes qué piensan que harían de observación con respecto a esta paciente? ¿Qué les llamaría a ustedes la atención y qué información, además de decir fibrilación auricular, un detalle que a alguien le llama la atención, que puede ser interesante? Dice, hombre, llamativo, ¿no? Este paciente me está haciendo una R alta en V2, entonces muy probablemente, ¿qué está ocurriendo? El eje en el plano horizontal, yo tengo aquí el tórax del paciente, entonces en el plano horizontal el eje está corridito hacia, como en las manecillas, siguiendo las manecillas del reloj, el eje en el plano horizontal, porque no tenemos otros detalles para pensar en que tenga una necrosis de la cara posterior. No vemos heces profundas en B5 o B6 para pensar en una hipertrofia ventricular derecha. El eje del QRS no está desviado a la derecha. Entonces probablemente sea más una desviación del eje en el plano horizontal. ¿Estamos? Alguien habla de bloqueo. Cuando hablamos de bloqueo, ¿de qué tipo? ¿Bloqueo intraventricular o auriculoventricular?
Fíjate que la pregunta cuando dice bloqueo, bloqueo atrioventricular o bloqueo intraventricular. Entonces, alguien dice bloqueo AB. Miren una cosa muy, muy importante para que hagan ustedes la reflexión. Si yo tengo un paciente que tiene una fibrilación auricular, está disparando a 300, 700 por minuto. Entonces me da una línea de base ondulada 300, 700 por minuto. Correcto. Esa cantidad de impulsos tratan de pasar por el nodo AB y logran pasar entre 150, 180 por minuto. Entonces yo tengo un RR completamente variable porque unas veces logra pasar un complejo, deja en periodo refractario el nodo AB, se demora entonces el otro a pasar y por eso el RR se vuelve variable. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular y hay un bloqueo auriculoventricular, ¿qué ocurre? El paciente está en fibrilación auricular y como hay un bloqueo completo, entonces si hay un bloqueo completo, ¿qué pasa? Tiene que salir el impulso del nodo AB y entonces se genera una respuesta lenta, rítmica completamente, y ahí yo puedo decir, este paciente tiene una fibrilación auricular que está bloqueada porque no me está pasando la información de la aurícula al ventrículo y tiene que formarse el estímulo en el nodo AB y el nodo AB está respondiendo por la actividad ventricular. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Este paciente no tiene bloqueos auriculoventriculares, tendría que tener un RR completamente constante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que llama a este paciente la atención, mis amigos, es que vale la pena notarlo. Eso, vean qué tan interesante la propuesta de uno de ustedes. Aquí hay cambios en el voltaje, ¿lo ven? El voltaje no es exactamente lo mismo. Si comparamos esta taquicardia que estábamos viendo, el voltaje es parejito, 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 en una taquicardia por la entrada nodal vimos ya completamente normal, una taquicardia por movimiento ortodrómico estaría un QRS alto, un QRS bajito, un QRS alto, un QRS bajito, un QRS alto, un QRS bajito. Esto es lo que llamamos alternancia eléctrica, pero aquí lo que hay es un cambio de los voltajes, igual que cuando tomamos el pulso del paciente, que hay veces que sentimos un pulso fuerte, otras veces un pulso débil, un pulso fuerte, un pulso débil. Entonces, este es un detalle adicional que es muy valioso para notar en pacientes que tienen fibrilación auricular, el que hay modificaciones en el voltaje y es otro detalle más para uno decir, estoy frente a una fibrilación auricular. Miren, miren los cambios de voltaje que se tienen en este V4. ¿De acuerdo? Entonces es un detalle interesante. Y por supuesto, toca notar de que aquí hay algunos cambios de repolarización. Uno ve que este segmento ST tiene ciertos cambios, entonces vale la pena decir, hay unos cambios inespecíficos en un segmento ST, en algunas derivaciones con cambios inespecíficos de la repolarización, que hay que estar atentos que este paciente, como causa de su fibrilación auricular, no solamente sea la hipertensión arterial, sino que puede haber una enfermedad coronaria detrás de este paciente. ¿Ok? Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre este caso? ¿Seguimos en el otro? ¿Preguntas? Entonces, fíjense ustedes cómo hicimos de fácil esto. Taquicardia, 120 por minuto, RR variable, complejos estrechos, fibrilación auricular. ¿Por qué? RR variable, no se ve onda P. Taquicardia atrial polimórfica, no vimos ondas P de diferente morfología. Presencia de ectópias supraventriculares frecuentes, tiene que ser en el marco de un ritmo sinusal. ¿Listo? Bueno, vámonos para el siguiente. Este paciente es un muchacho de 20 años. Su consulta por palpitaciones. Este es su motivo de consulta, palpitaciones. ¿De acuerdo? Ha notado pérdida de peso en el último mes. Ansiedad, diarreas frecuentes. Al momento de examinarlo uno encuentra la mano caliente en este paciente, tiene un pulso rápido, tiene una frecuencia cardíaca rápida, el pulso coincide con la frecuencia cardíaca. Alguien hace
una pregunta muy bonita y es la siguiente. Oye, si yo tengo un flote atrial con bloqueos variables, ¿también me puede dar una RR variable? Así es. Entonces, recuerden cómo es el flote lateral. Entonces, el flote lateral es una macro reentrada que utiliza aspectos anatómicos de la aurícula derecha y por cada giro que hace, entonces está despolarizando la aurícula. Es un ritmo que no es caótico, es un ritmo que es regular completamente en la aurícula derecha. Se dispara usualmente a 300 por minuto, ¿cierto? Lo más frecuente es que se presente con un bloqueo 2 por 1, es decir, que por cada 2 ondas de flóter aparece un complejo QRS y por eso la frecuencia del flóter usualmente es de 150 por minuto. Pero si la persona está tomando medicamentos que bloquean el nodo AB, puede darse la situación en que el bloqueo no sea exactamente 2 por 1, sino que pueda variar. Ser unas veces 2 por 1, otras veces 3 por 1, otras veces 4 por 1. Entonces tendríamos aquí un complejo QRS, aquí un bloqueo 2 por 1, aquí un bloqueo 3 por 1, aquí un bloqueo 4 por 1. Nos va a dar un RR variable porque varía el bloqueo dependiendo de qué está pasando con el nodo AB. ¿Sí te queda bien? Ok, perfecto. Esa es una de las cosas interesantes. Bueno, entonces, sigamos adelante con nuestro electro. Es un muchacho de 20 años con palpitaciones. ¿Qué diagnóstico hacemos? ¿Qué diagnóstico hacemos? Ya alguien propone taquicardia sinusal, taquicardia sinusal. ¿Hay alguna otra propuesta? Procedamos. Entonces, la primera cosa que hacemos ante nuestro electrocardiograma de 12 derivaciones y con un dedo largo es ver si tiene o no un RR constante. Y vemos que tiene un RR constante. Vamos a mirar cómo está su frecuencia. Frecuencia 300, 150, 100, 120 por minuto. Listo. Taquicardia. Rítmica. ¿Complejos estrechos o anchos? Estrechos, definitivamente estrechos. Esta vaina es una taquicardia supraventricular. Vamos a buscar onda P. Entonces buscamos juiciosamente onda P y vemos que detrás de cada complejo hay una onda P. Y esa P, ¿es sinusal o no es sinusal? Vemos a ver, esa P está siempre una P antes de cada complejo. La relación de la P con el complejo es constante. La morfología no varía en la misma derivación y está positiva en D2. Sinusal. Entonces, definitivamente es una taquicardia sinusal. Alguien hace una observación muy valiosa. Miren ustedes que esa P, cuando la vemos aquí, nos llama la atención, no alcanza a ser más allá de 2,5 milímetros, pero la P en el B1 está muy cerca de la anormalidad auricular izquierda. ¿La ven? Bien, entonces apliquemos el esquemita. Taquicardia, hombre, ese paciente tiene 120 latidos por minuto, RR constante, complejos estrechos. Hay onda P, de tipo sinusal, taquicardia sinusal. Listo. Ante una taquicardia sinusal, lo que hacemos es buscar causas. Y en este paciente nos llama mucho la atención el que ha perdido peso, está ansioso, tiene diarrea, la piel es caliente. Vamos inmediatamente a examinar el cuello y nos encontramos que hay un bocio. Hay un bocio y el diagnóstico más probable con este paciente es el de un hipertiroidismo. Le pedimos exámenes de laboratorio para llegar a tratar de concluir con este. ¿Listos, amigos? ¿Ven? Que siendo sistemáticos, la cosa es un poquito más sencilla. Bueno, aquí tenemos esta situación. Es un hombre de 56 años de edad. Es un paciente con problemas conocidos, ya tiene un antecedente muy importante. Es un paciente que sabemos que tiene una enfermedad coronaria, que fue revascularizado percutáneamente hace un año. No sabemos si ese paciente había hecho un infarto de miocardio o no, pero sabemos que se le hizo una revascularización percutánea hace un año. Viene a consultar no por dolor de pecho,
Viene a consultar por palpitaciones y gran malestar. Y cuando llega, está sudoroso, está un poquito incoherente y se le encuentra 60-50. Le tomamos el electrocardiograma a ese muchacho cuando llega y aquí tenemos un acercamiento. Entonces vamos a proceder rápidamente porque hay que tomar decisiones con ese paciente muy rápidamente. Entonces, la primera cosa que vamos a mirar con ese paciente es si es rítmica o arrítmica. ¿Qué piensan? Vamos a ser juiciosos. ¿Rítmica o arrítmica? Vamos a ir uno por uno. Entonces, fíjense ustedes que tenemos un RR que es rítmico y somos capaces de determinar la frecuencia cardíaca en ese paciente. Sería 300, 150, aproximadamente 140 por minuto. Entonces, estamos ante una taquicardia rítmica. ¿Complejos estrechos o anchos? ¿Qué piensan? ¿Complejos estrechos o anchos? Definitivamente anchos. Miren ustedes que ese QRS en V1 pide 120 milisegundos, por lo menos. ¿Ven? Entonces, veamos la secuencia. Tenemos taquicardia, 140 por minuto. RR constante. Complejos anchos. Posibilidades diagnósticas. Hombre, este paciente o tiene una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama o un bloqueo de rama funcional o tiene una taquicardia ventricular. Este paciente tiene una probabilidad de un 90% de posibilidades de que sea una taquicardia ventricular. Está colapsado hemodinámicamente. Posiblemente ese paciente, fíjate, alguien pregunta, ¿tiene pulso? La pregunta, si tiene esta presión, ¿tiene pulso? ¿Vale? Tiene pulso, porque fíjate que te está dando una presión. Entonces, ese paciente tiene pulso. No es una taquicardia ventricular sin pulso, sino que fíjate que tiene pulso porque tiene una presión arterial, pero está comprometido. Entonces, ese paciente, el primer diagnóstico es de esos dos, una taquicardia ventricular, pero podría ser una supraventricular con bloqueo de rama. La única forma de resolverle el problema a este paciente es hacerle una cardioversión. Entonces hay que hacerle una cardioversión y ese paciente nos va a entrar a ritmo sinusal y nos sentamos ahí sí a aplicar criterios para ver si esta vaina era una de las dos posibilidades o era una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia, que aquí estaría la otra posibilidad que sería el Wood-Parkinson-White entre el diagnóstico diferencial de supraventricular con aberrancia, con bloqueo de rama derecho o izquierdo, y aquí tenemos nuestro electrocardiograma. Entonces, recordemos cómo vamos a proceder, pero ya una vez que tenemos el paciente con está estable hemodinámicamente para saber qué pasaba con el paciente. Entonces, miramos los criterios, el algoritmo de Brugada. Entonces, la primera cosa del algoritmo de Brugada es mirar si hay ausencia de complejo RS en derivaciones precordiales. O sea, que todos son positivos. Todos los complejos son positivos. O todos son negativos. Eso se llama concordancia eléctrica. Cuando uno encuentra concordancia eléctrica, dice taquicardia ventricular, simplemente, taquicardia ventricular, todos positivos o todos negativos. En este caso, miremos si se da esa situación. Miren ustedes que hay aquí una R, aquí hay una RS, no, hay RCS, R solas, no hay concordancia eléctrica. Ese primer criterio no lo cumple. Miramos el intervalo RS es mayor de 100 milisegundos en una derivación precordial. ¿Cómo se mide ese intervalo RS? Desde el comienzo del complejo hasta el nadir de la onda S. RS, 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 RS. Si mide más de 100 milisegundos, apunta más a una taquicardia ventricular. Entonces, la parte inicial del complejo. Miremos si hay o no hay. Entonces, aquí tenemos, vean. Este se ve con mucha claridad dónde arranca el complejo. Miremoslo. Miren aquí dónde arranca el complejo. Donde empieza la R y aquí tenemos la S. ¿Cuántos cajoncitos tenemos? 1, 2, 3 cajoncitos, ¿cierto? 120 milisegundos. O sea que cumple un criterio de taquicardia ventricular. Aquí tenemos ya una importante seguridad de que estamos muy seguramente ante una taquicardia ventricular.
Nos preguntan si hay, eh, me preguntan si solamente con un criterio se cumple. Cuando es concordancia precordial, sí, esa sí es patognomónica, esta no. Disociación auriculoventricular, es muy difícil de ver. Que uno diga, mire, yo voy a empezar a buscar si por aquí hay metida una onda P y la veo que está disociada con el complejo. Yo no soy capaz de ver por aquí ondas P aparte del complejo. Entonces, esa parte no la hay. Y luego miramos la morfología de la taquicardia. Si la taquicardia tiene morfología de bloqueo de rama derecha o morfología de bloqueo de rama izquierda. Entonces, vean ustedes esta parte que es bien interesante para que lo recuerden. Entonces, ¿cómo es eso de la morfología de bloqueo de rama izquierda o morfología de bloqueo de rama derecha? Entonces, cuando yo tengo una morfología de bloqueo de rama izquierda, todo en B1 es negativo. Cuando tengo una morfología de bloqueo de rama derecha, todo en B1 es positivo. Entonces, apunta a taquicardia ventricular cuando yo encuentro en B1 una R ancha y la rama descendente de la S tiene una muesca. Apunta más a una supraventricular con aberrancia cuando el comienzo es muy finito. Vean ustedes lo estrecho que es esta onda R y se ve lisa completamente la rama descendente de la S. Cuando es bloqueo de la rama izquierda del haz de His, V6 todo es negativo, predomina lo negativo. Uno puede de pronto encontrar una pequeñita R, pero todo es negativo. A diferencia de cuando hay una taquicardia supraventricular con aberrancia que V6, todo es positivo. Cuando el bloqueo de la rama derecha del haz de His favorece una taquicardia ventricular, el que V1 sea monofásico o bifásico. Lo que favorece a una supraventricular es la presencia de RSR'. Esto es un complejo trifásico, RSR'. ¿Listo? Y cuando vemos B6, la taquicardia ventricular origina una R pequeña y una S profunda, mientras que cuando es una supraventricular con aberrancia, la R es mayor que la onda S, ¿vale? Entonces, miremos nuestro electrocardiograma, ¿cómo es? Nuestro electrocardiograma de este paciente, miremoslo, ¿cómo es? ¿Tiene morfología de qué? ¿De bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda? ¿Qué piensan? ¿De cuál de las dos tiene morfología? ¿De rama derecha o de rama izquierda? Miramos B1. B1 es totalmente positivo. Entonces, cuando yo veo todo positivo en B1, digo, morfología de la taquicardia es de bloqueo de la rama derecha de las de His. Entonces, en este caso, es monofásico. Apunta a una taquicardia ventricular. Y veo B6, R pequeñita, S profunda. Entonces, la morfología de la taquicardia me está orientando hacia una taquicardia ventricular. Miren lo que bonito. Entonces, ¿qué estamos viendo en nuestro electrocardiograma? Estamos viendo que B1 es monofásico y B6 tiene una R pequeñita y una S profunda. Entonces, la morfología es la característica de un bloqueo de la rama derecha del haz de His que tiene los criterios de taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, alguien pregunta, miren lo siguiente. Cuando miramos B1 en bloqueo de la rama izquierda del haz de His, aparecen ondas S. Predominan las S o las Q, todo negativo. S o Q. En bloqueo de rama derecha, predomina lo positivo. Vean ustedes una R importante. Aquí, R es R'. Todo lo que predomina es positivo. En el bloqueo de rama izquierda, en B1 es negativo. Entonces aquí tenemos en nuestro electrocardiograma que B1 es totalmente positivo. Bloqueo de la rama derecha del haz de His. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Resuelta la pregunta, Mari? Listo. Ok. Entonces,
ya tenemos muchos criterios en este paciente de decir taquicardia ventricular. Y hay un criterio nuevo, bonito, que se llama el criterio de Berekei. Vean qué bonito el criterio de Berekei, porque se presenta ese criterio. Miren, si yo tengo un paciente que tiene un ritmo que se origina a nivel supraventricular, se me despolariza el ventrículo y cuando ABR mira la despolarización del ventrículo, ve que como todo avanza hacia abajo, aparece una negatividad y la negatividad inicial es rápida. Mientras que si un ritmo se está originando en el ventrículo, miren cómo se va despolarizando el ventrículo, de la punta hacia arriba, acercándose a ABR. Entonces, como se acerca a ABR, da una onda R ancha. Entonces, cuando yo encuentro R's anchas en ABR, todo me apunta a una taquicardia ventricular. Mientras que cuando yo tengo una supraventricular, la parte inicial es negativa y rápidamente la pendiente es muy rápida. ¿Qué sería nuestro electrocardiograma? Miremos cómo está ABR. Miren, ¿cómo está ABR? Es una R ancha. Otro criterio más de que este paciente está con una taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Tiene una taquicardia ventricular. ¿Estamos? Entonces a este muchacho se le hizo una cardioversión y entró a ritmo sinusal y ya luego se indagó. Se hizo un estudio electrofisiológico para ver si se podía corregir la cicatriz de la cual se está originando la taquicardia ventricular y de no ser posible, es un paciente que va a requerir el uso de un cardiodefibrilador implantable. Bien, bueno, veamos el siguiente caso. Este paciente es una chica de 25 años. Bien, entonces es una mujer de 25 años. Tiene un antecedente muy importante, es en que en la niñez le cerraron una comunicación interauricular. Viene por palpitaciones frecuentes y le agarramos el electrocardiograma con las palpitaciones. ¿Qué tiene? Aquí van las preguntas con esta jovencita. Las preguntas son, nuevamente, tiene taquicardia sinusal, taquicardia atrial, taquicardia por reentrada nodal, fibrilación auricular, taquicardia ventricular. Ya nos empiezan a proponer taquicardia atrial, taquicardia atrial. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis como estábamos haciéndolo. Si está taquicárdico, si el RR es constante, si tiene complejos estrechos, si tiene complejos anchos, si tiene onda P o no tiene onda P, si la P es sinusal o no sinusal, hagamos el análisis. Entonces, aquí tenemos nuestro electrocardiograma. Tenemos esta aproximación de dos y nos permite analizar la situación. Primero que todo vemos si el ritmo es regular o es irregular. Entonces tomamos nuestro caliper y nos damos cuenta que el RR es constante. Frecuencia 300, 150 por minuto. Atención, que no se nos vaya a pasar que de pronto tenga un flóter atrial. ¿Ok? 150 siempre lo obliga a uno a pensar que no tenga un flóter atrial. 150. Rítmica. ¿Complejos estrechos o anchos? Estrechos, perfecto. Miramos si hay onda P. Entonces buscamos la presencia de onda P. Ah, aquí está. Mírenla que aquí está. ¿La ven? Tiene onda P claramente en D2. O sea, que sería una taquicardia sinusal o una taquicardia atrial. Veamos la morfología de esta P, si es sinusal o no es sinusal. P antes de cada complejo. Cumple un criterio. Relación de la P con el complejo constante. Cumple otro criterio. La morfología no varía en la misma derivación, cumple otro criterio, pero es negativa en D2. O sea que este caballero tiene un ritmo que se está originando. Fíjense que cuando sacamos el eje de la P, nos encontramos que está en 0 y ABF está completamente negativa, o sea que está en menos 90 grados. El eje de la onda P está despolarizándose de acá, de que muy probablemente el ritmo se está originando en el seno coronario. Se está despolarizando de esta manera. Entonces, aquí se está generando por automatismo o por reentrada este ritmo, y esto sería una taquicardia atrial monomórfica.
Taquicardia, vean ustedes cómo hacemos el enfoque, es una taquicardia, 150 latidos por minuto, RR constante, complejos estrechos. ¿Es una onda P sinusal? No. ¿Es una onda P de características distintas a las sinusales? Sí, taquicardia atrial. No se ven ondas de flóter. Hay ondas P, entonces no es una reentrada nodal, no hay una taquicardia atrial ortodrómica. Entonces es una paciente que hay que manejar posiblemente con antiarrítmicos, una propafenona, una miodarona, o hacerle una cardioversión dependiendo de cómo esté la paciente. Y muy probablemente se está originando esto en una cicatriz antigua de donde a esta chica se le hizo la cirugía. Fíjense ustedes que a esa chica, pues entonces se le cerró en esa época una comunicación interauricular y posiblemente con la cicatriz dejó un punto de irritación de la que se está originando esto. Probablemente hay que hacerle un estudio electrofisiológico y hacerle una ablación. ¿Listos? Bueno, jóvenes, hemos hecho este repasito, creo que de una forma muy agradable, muy cómoda. Preguntas de ustedes, inquietudes, ánimo, cuéntenme cómo ven, observaciones y comentarios. Les trato de mandar un videíto donde hay una cosita un poquito más amplia que les pueda ser de gran utilidad, un videíto que hice para un curso que estamos haciendo con los médicos de Metro Salud, del cual estoy muy contento yo. Bueno, me alegra mucho que se hayan entusiasmado y que se animen a estudiar. Y bueno, ese es el objetivo. Nos vemos el próximo martes para trabajar la parte de Bradyarritmia. Les mando los ejercicios para que este fin de semana, 5 ejercicios, los vean y así de esa manera participan y empiezan a hacer sus observaciones y sus comentarios de una forma más apropiada. Bien. Muchos éxitos, muchachos, y muchas gracias por la compañía, ¿eh?